Ya podemos iniciar, doctor. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. El gusto de nuevamente compartir con ustedes una clase que la vengo dictando desde hace, creo que varios años atrás, la patología del lenguaje, y que para mí es un tema sumamente interesante por muchas razones, no solamente porque como psiquiatra de niños y adolescentes, tengo posibilidad de ver el tema todos los días. Es más, hoy día debo haber enviado a 2, 3 o 4 pacientes a terapia de lenguaje. En psiquiatría infantil es sumamente frecuente encontrar trastornos del lenguaje, porque es muy frecuente encontrar también como diagnósticos niños con trastorno del espectro autista y niños con déficit de atención. Siendo esta la patología más frecuente que vemos en el Hospital Guillermo Almenara. Entonces, parte del tratamiento del niño diagnosticado tempranamente de autismo es el tratamiento es la terapia de aprendizaje, terapia ocupacional y terapia del lenguaje, siendo esta terapia del lenguaje muy inmediata, muy pronta a indicarse, en vista de que cuanto más temprano entra en terapia del lenguaje, más posibilidades hay de revertir el daño que el diagnóstico ya hace al niño. El trastorno del espectro autista viene desde el nacimiento, acompaña al ser humano desde, diremos, antes de nacer, pero la sintomatología se va expresando a muy temprana edad. Probablemente antes de los 2 años ya es posible ver algunas características relacionadas al autismo. Sin embargo, trastornos del lenguaje no siempre se asocian solamente a trastornos del autismo, sino a otras muchas patologías. Y muchas veces no hay otra patología más que el retraso del lenguaje, el trastorno específico del desarrollo, como la proponía. Entonces, este capítulo o este tema de la patología del lenguaje es muy importante para los pediatras, para los psiquiatras infantiles, pero yo creo que para todo médico. Primero porque el antecedente de trastorno del lenguaje demarca una historia personal. Esta historia personal se refiere a que cuando hay patología o retraso del lenguaje, esto acompañará a la persona durante mucho tiempo. De tal manera de que, hecho el diagnóstico en el momento de ver un niño o en un adulto que te dice que ha tenido retraso en su lenguaje, ya nos anticipa algunas comorbilidades o, si quieren mejor decirlo, algunas consecuencias de ello. Por eso es de que los trastornos del lenguaje, llamados trastornos del desarrollo del lenguaje, porque se detectan a muy temprana edad, como ustedes podrán imaginarlo, y se relaciona al desarrollo, al trastorno del neurodesarrollo, que es como el DSM-5 propone aunar este concepto del neurodesarrollo, porque el lenguaje tiene algunas connotaciones muy interesantes, aparte de la patología, que es la diversidad de sintomatología relacionada al lenguaje, como los trastornos de la pronunciación, de la expresión, de la comprensión o mixtos, y que se asocian a un retraso en el aprendizaje. Dicho esto, aprendizaje y lenguaje van casi de la mano en nosotros los seres humanos, pero hay un tercer elemento o factor importante, que la salud mental también se asocia en negativo
Es decir, cuando hay trastornos del lenguaje, hay sintomatología mental también. Es decir, esta asociación de patología mental, lenguaje y aprendizaje se asociará e irá vinculante a la sintomatología que ese ser humano va a expresar a lo largo de la vida. Y que claro, cuando no se ha asistido a esta clase, no se va a tomar en cuenta y no se va a preguntar en la historia clínica, porque el adulto, primero que va por molestias somáticas o por patología de carácter, de conducta, depresión, etcétera. Y claro, la pregunta sobre si tuvo usted algún problema en el desarrollo de su lenguaje en la niñez, o el paciente no lo recuerda, o lo más probable es que no se le haya preguntado. Pero ustedes que son muy curiosos en el saber de la medicina, van a tener en cuenta este concepto de lenguaje, porque el retraso del lenguaje también está muy visto en la historia humana. Es decir, niños que no teniendo dificultad en ninguna estructura neurológica, neurosomática, llamaremos así, se retrasan en el lenguaje porque no todos, como no todos aprenden a caminar en el mismo momento, no todos aprenden a hablar al año de vida. Algunos se retrasan y esto puede no significar mayor problema cuando se trata de unos meses o, quién sabe, de unos pocos años. En lugar de ser el año, son a los 2 años o a los 2 años y medio, y luego todo fluye normalmente. Pero hay otro tipo de retraso en el desarrollo del lenguaje, que es cuando el niño no es estimulado, crece en medio de adultos, lo crían los abuelos o nanas que no hablan ni juegan con él, los padres trabajan o la... Es que se corta el micro y el audio, me avisan por favor porque suele ocurrir. Luego están las... Doctor, sí se está entrecortando un poco. Doctor, no lo escuchamos. Doctor, está apagado su micrófono. Doctor, disculpe.
Doctor, disculpe, ¿me escucha? Doctor, ¿me escucha? Hola, hola. ¿Ahora sí? Sí, ¿Se me doctor, estaba con escucha? el micrófono apagado, no. Hola, hola, hola. ¿Se ¿Lo escucha, doctor? ¿Se escucha? Sí, sí, doctor, se escucha. Me comentan si se me escucha. Sí, doctor, sí le escuchamos. No sé si usted nos escucha a nosotros. Ok, por favor me avisan si no se escucha, estaré atento con el chat. No sé si puedes pasar el PPT que ha quedado detenido, Junior. Sí, muy bien. No sé si en qué momento perdimos la audiencia, pero me avisan si es que ha sido muy largo y he estado hablando en vacío. Muy bien. Repitiendo un poco, los trastornos del desarrollo del lenguaje entonces se caracterizan por alteraciones aisladas de la adquisición del lenguaje según Showbelets. Esto ocurre en niños con una capacidad intelectual generalmente normal. El espectro de alteraciones graves en la adquisición y uso del lenguaje adecuado, como dice el PPT, nos determina, según la Organización Mundial de la Salud, una ayuda para poder diagnosticar adecuadamente y guiar mejor a ese niño, porque parte del tratamiento inmediato que se hace cuando se detecta una limitación, una deficiencia en el lenguaje, es las
terapia del lenguaje, terapia de lo mismo. Esto lo hace el logopeda. Existe una profesión dentro de la medicina física, una especialización en terapia del lenguaje, algo que nos hace mucha falta por el número de pacientes que requieren de esta ayuda para poder referirlos a las terapias del lenguaje que les resuelve muchas veces el problema. Uno de los trastornos más frecuentes son los relacionados a la pronunciación. Es decir, lo más frecuente en patología del lenguaje es defecto en la pronunciación. Y el defecto está en algunas letras características. Una de ellas es la R. Por lo tanto, en lugar de decir perro, tienen dificultad para reconocer la R, ¿no? Hablan como francés, perro, tren, ferrocarril. Y esta limitación de la R se llama rotacismo. También hay defecto en la C, seísmo se llama. Y estas limitaciones o dificultades en la pronunciación no son muy importantes para los psiquiatras porque se asocian, cuando ocurren desde temprana edad, se asocian a problemas de conducta y, como dije al comienzo, a problemas de aprendizaje. La siguiente, por favor. Ya íbamos en la siguiente. Eso es. Esto ha determinado, según el DSM-5 del 2013, que se hace efectivo, y ahora el ICD-11, que se vincule al neurodesarrollo los problemas del lenguaje en vista de mucha patología relacionada al autismo y al trastorno por déficit de atención. El neurodesarrollo significa que algo puede ocurrir en la elaboración del lenguaje en los seres humanos, afectando ya sea su pronunciación, su comprensión o su expresión, e incluso trastornos relacionados con lo que llamaremos ahora la fluidez, y que espero que en esta clase quede lo suficientemente claro que los trastornos de la fluidez son muy frecuentes, son muy severos en niños que tienen grave dificultad para la expresión de las palabras. Y como verán, tiene un trasfondo neurológico o del neurodesarrollo, porque afecta a niños muy pequeños. Ya vienen con esta dificultad en la comunicación verbal. Trastornos de la fluidez, como se llama ahora, lo que antes se llamaba la espasmofemia y como antes se llamaba la tartamudez. Estas modificaciones tienen cierto sentido para facilitar la comprensión del proceso. La siguiente, por favor. No olvidar que necesitamos absorber el origen de esta discapacidad en el lenguaje cuando hay un daño neurológico muy visible o hay sordera, porque la audición y la asociación entre lenguaje y audición está muy vinculada. El sordo mudo es esta asociación es más que histórica, la conocemos todos y tiene sentido porque cuando no te oyes, tus palabras suenan diferente. Y cuando eres muy pequeño y tienes una limitación sensorial, esto va a ser muy manifiesto y va a limitar el desarrollo del lenguaje. Ahora, un paréntesis aquí, sin ánimo de confundirlos en este discurso, en esta clase, es que para mí el tema del lenguaje es sumamente interesante e importante, no solo por
la patología que ahora describiremos y que es el nombre de esta clase. Haciendo ese paréntesis, diré que el origen del lenguaje en los seres humanos es todavía un dilema, es un signo de interrogación. Y esto es para motivar que esta clase sea de interés de los 98 presentes. Diré o preguntaré por qué hablamos los seres humanos y por qué no hablan los chimpancés, los orangutanes, los gorilas. ¿Por qué somos la única especie que tiene este discurso que están oyendo en este momento, que no son sino asociación de sonidos? Sonidos que ustedes están decodificando y están convirtiéndole en ideas, y estas ideas no son sino pensamientos. ¿Y por qué somos así los seres humanos? Tenemos esta condición y somos únicos en todo el planeta. No conocemos de otras especies que tengan lenguaje verbal. También tenemos un lenguaje gestual. Hay diferencias entre la lengua y el lenguaje. La lengua vendría a ser el idioma, el lenguaje y la comunicación, que muchas veces puede no ser a través de palabras. Ahora, la historia del lenguaje es sumamente interesante, y para hacerlo más interesante todavía diremos de que el lenguaje nos permite desarrollar nuestra corteza cerebral, nuestros pensamientos, nos permite incluso tener pensamientos metafísicos más allá de la física y elaborar ideas como qué es el amor, el altruismo, la espiritualidad, Dios, el futuro, etcétera, etcétera. Incluso hacer arte, hacer cultura. Somos simbolizadores y el lenguaje es simbolismos. Por demás, decir simbolizaciones en todo momento, como lo que decía, estos sonidos que yo estoy haciendo, que ustedes los traducen en una clase sobre un tema de psiquiatría, de introducción a la psiquiatría. A ese punto llega este momento de realidad de lo que es el lenguaje humano. La pregunta es de dónde, cómo y en qué momento nos ponemos a hablar. La teoría evolucionista no parece explicar el origen del lenguaje, porque la evolución, en qué momento se destapa con esta virtud, que es la comunicación a través de sonidos. ¿Qué es lo que favoreció este gran paso y por qué fue tan rápido en tan corto tiempo? Sé que puede haber también ideas religiosas de por medio. Claro, ya la Biblia, el Génesis, habla del verbo. Dios es el verbo y el hombre utiliza el verbo. El verbo es la palabra. Es decir, fue la magia de la creación divina, y por eso hablamos. Claro, es una manera de interpretarlo, pero tratando de darle una explicación científica, tomando la evolución darwiniana, por ejemplo, no logramos entender cómo es que hemos llegado a este punto, y debe haber no solamente nuestro cerebro, no solamente es nuestro aparato fonatorio, debe haber algo más. El hecho de ser bípedos puede haber modificado las estructuras, porque nuestro cráneo está ubicado en una manera que el agujero magno se ha corrido al medio, a diferencia de los orangutanes, gorilas o primates, cuyo agujero magno está un poco más hacia atrás. Por lo tanto, la cabeza cae porque hay una posición de sostén de los miembros superiores. Pero el hombre no, se pone de pie y cambia todo. Esto puede haber influido en el desarrollo del lenguaje. Todavía eso es un misterio, no lo sabemos. La disposición de nuestra laringe es muy peculiar, difiere mucho de la laringe de los orangutanes o de los primates. Sin embargo, el sonido que hacemos al hablar y la decodificación de los sonidos es muy rápida.
tan rápida que podemos entender diversidad de palabras y podríamos hablar en idiomas también, en varios idiomas, como lo hacen los políglotas, y tener este don de decodificar no solamente tu lengua materna, sino usar otras. En Europa esto es frecuente por la lengua materna, favorece esta comunicación. Bueno, ahora el lenguaje es responsable también no solamente de desarrollar nuestra corteza prefrontal, nuestra corteza cerebral, en fin, el núcleo arcuato comunica el área de Wernicke con el área de Broca, y nuestro centro de lenguaje, a diferencia de otros centros, cuando hay lateralidad, es decir, el diestro y el zurdo, en el cerebro humano el lenguaje tiene una predominante ubicación izquierda, es en el hemisferio izquierdo. En el 90% de seres humanos es así, aún en los zurdos. Esto tendrá alguna explicación que todavía no logramos entender. La patología del lenguaje es muy variable y ha ido cambiando. Hasta para mí, que dije que tengo mucha experiencia, 30 y tantos años viendo niños con patología mental y con problemas de lenguaje, todavía es difícil la topografía diagnóstica. Las clasificaciones han ido cambiando y sobre la terapia de lenguaje, esta se va agotando a la edad de 10 años, es decir, yo puedo enviar a un niño de 9 años al terapeuta de lenguaje, pero si ya tiene 10 años ya lo dudo y ya no lo envío porque me lo van a devolver, me van a decir muy tarde, ya cumplió 10 años, ya no podemos hacer nada. Eso es lo que puede ocurrir. De hecho, eso ocurre. Eso quiere decir que mientras más temprano resolvamos lo que podamos resolver en el desarrollo del lenguaje, en el neurodesarrollo del lenguaje, más éxito tendremos. Pero cuando esto es más tardío, ya no se puede. De hecho, un bebé y ha ocurrido, que vive en medio de la selva, criado por lobos, por ejemplo, a los 5, 6 o 7 años no habla, hace ruidos guturales. Creerán que ya es difícil que este niño pueda incorporarse a la civilización y a la cultura y pueda hablar. Va a pasar como retraso mental o quién sabe como autismo. Incluso va a ser sintomatología frente a una cultura, una sociedad que nunca vio. Del mismo modo, un chimpancé que tiene capacidades para aprender, tiene un casi 98% de nuestro ADN igualito al nuestro. Si lo criamos desde bebé como a un perro y le enseñamos a convivir con humanos, jamás podrá hablar tampoco. No va a poder desarrollar lenguaje, ni siquiera de señas, porque eso es una imitación según los que han convivido directamente con estas experiencias. Entonces el lenguaje es un misterio. Pero a lo que iba, y en esto corto esta historia, porque la historia del lenguaje no es nuestra clase, aunque me encantaría seguir hablando de eso, el tributo que pagamos del lenguaje no será que el hombre, el ser humano, padece enfermedades mentales que solo los seres humanos padecen y que tienen que ver con códigos y símbolos, como la esquizofrenia, por ejemplo. ¿Por qué no hay esquizofrenia en las ratas o en los elefantes o en los perros? ¿O es que lo hay pero no nos damos cuenta? Yo creo que no hay. Es decir, la esquizofrenia es producto de nuestro lenguaje también. Algo tiene que ver de la simbolización que nosotros tenemos continuamente en todo lo que hacemos, desde esta conversación y todo lo que ustedes ven en la pantalla, son códigos, son símbolos. Y desde la aparición de la escritura en los sumerios, vemos cómo los códigos van siendo cada vez más variados. El cerebro humano se acostumbra a decodificar, pero cuando esta decodificación empieza a tener fallas, pues probablemente vienen las alucinaciones, la psicosis, quizás sea el tributo
del lenguaje que poseemos los seres humanos parte de la patología que no se da en otras especies, la bipolaridad, por ejemplo. Sabemos que hay bases genéticas al respecto, se hereda incluso, pero también sabemos de que otras especies no hacen estos trastornos. Bueno, seguiremos con esto y diremos de que hay patología neurológica muy característica que puede producir daños en el lenguaje. Cuando un foco epileptógeno ocupa un nivel en Wernicke o en Broca y el niño convulsiona a los 3 años o antes de los 7 años y el foco epileptógeno está en la zona del lenguaje, por decirlo así, porque no, esta topografía es muy variable y sabemos que todo está interconectado. Pero cuando esto es así, se produce un mutismo que puede ser para siempre. El niño no volverá a hablar después de esa convulsión y estaremos entonces frente al síndrome de Landau-Kleffner. No lo olviden porque el no saber de esto puede confundir. Es un niño autista. ¿Por qué? Dejó de hablar a los 3 años después de una crisis convulsiva. Es autista, no habla. No, tiene síndrome de Landau-Kleffner y aparte podría tener autismo, claro está, pero es necesario tener presente esto para los diagnósticos diferenciales. La siguiente, por favor, Junior. Dentro de estos trastornos del desarrollo del lenguaje, porque el lenguaje se va desarrollando, pues hay muchas variables sintomáticas, ¿no? Cuando se adquiere el lenguaje tardíamente, la anomia, falta de normas en los niños, la adquisición del lenguaje apartado a menudo de lo normal. Cuando el desarrollo es asimétrico en la comprensión del lenguaje y en la producción del habla, cuando hay alteraciones del pragmatismo como consecuencia de escasa competencia lingüística. Estos niños que viven con los abuelos que son a la vez bilingües, hablan quechua la mayor parte del tiempo, es un niño que vive en la capital, que los padres trabajan todo el día y dejan al cuidado de una persona que simplemente los acompaña, pero a las justas interactúa una o dos palabras incomprensibles, entonces es un niño que no va a aprender el idioma, falta de estimulación. Y ese niño requiere terapia de lenguaje antes de que quede con esta limitación que no es orgánica y no es producto de un trastorno, sino más bien producto de la formación. La siguiente, por favor. Vamos a tocar algunos de los puntos más importantes de la patología del lenguaje y no sé por alguna razón escogí la espasmofemia, que es, he tenido pacientes con este problema, justamente hijo de un colega, y que llega a la consulta sin que yo supiera la razón. El papá, colega que trabaja en el hospital, me dice, tú lo verás y tú me vas a decir qué pasa con él. Hace tiempo que estamos tratando de ayudarlo, pero no podemos. Él es muy inteligente, como suelen ser estas personas con este problema. Él es muy listo, estudia ingeniería mecatrónica, es muy hábil, es músico además, y a ver qué puedes hacer. Hemos probado de todo y él tiene dificultad. Bueno, yo sin conocer mucho la historia, recibo a un joven totalmente adecuado, totalmente asintomático desde el punto de vista ectoscópico. Y cuando le doy la mano, le saludo, ¿cómo estás? Toma asiento. Es un joven de aproximadamente 24 años, más o menos, estudiante universitario que está en los últimos años de su carrera. Y le pregunto, ¿en qué te puedo servir? Y ahí empiezo a percibir de que algo debe estar pasando porque se me queda mirando fijamente, no hay movimiento alguno y deben haber pasado un minuto en esa respuesta, que es bastante, un minuto, son 60 segundos que estás esperando que alguien te responda, saber si realmente, de repente no te oyó la pregunta, pero lo dijiste en alto. Y podría volver a insistir en la pregunta, pero inmediatamente vi que había un esfuerzo en el gesto, la gesticulación.
para poder emitir la palabra, ya entendí de qué se trataba en ese esfuerzo, que es un espasmo justamente. Tratar de decirme, hola doctor, ¿no? O buenas tardes doctor, o vengo por... Y ahí es donde se produce la ansiedad de él, y probablemente reconozco la ansiedad por mí, pero como ya deduje que se trata de una espasmofemia, entonces me calmo y me lo tomo con calma, como se diría, y le digo, tranquilo, tómate tu tiempo, le digo, ¿no? Y es ahí donde suelta, sí, hola doctor, sí, yo me llamo tal, y empieza el discurso, si tengo esto que soy tartamudeo, yo tartamudeo y esto me causa mucho daño. Y luego hago la siguiente pregunta y encuentro el silencio. Y esta vez con un gesto, una gesticulación que suena como un esfuerzo, un sobreesfuerzo, incluso gesticular de la cara, el rostro, el cuello, la boca. Y ahí, después de unos segundos, vuelve la respuesta. Y bueno, nada va solo. El estrés, la ansiedad, la minusvalía, la vergüenza, la autoestima, hasta que pasa una hora de la sesión y poco a poco vamos conversando más fluidamente. Por supuesto que encontré un punto de comunicación muy interesante, que es la música, que yo conozco bien, me gusta la música, conozco de instrumentos, he tocado algún instrumento y todavía algo de eso hago. Y a partir de ahí empezamos a hablar del tema en común, el arte. En la familia de él había arte, la hermana toca el piano muy bien y él toca la trompeta en un grupo de música de la universidad. Tocan salsa, tocan música clásica, música de todo. Y entendí que está en un buen nivel porque ha tenido profesores de música, ¿no? Ya incluso ha estado en algún momento pretendiendo entrar a la escuela del conservatorio de música. Y cuando estamos hablando de lo más bien, y estamos en un tema muy ameno y él se da cuenta que yo sé algo de esto, empezamos a entrar en cierta confianza y desaparece ese silencio, hasta que vuelvo a preguntar, ¿y cómo te ha afectado todo esto, lo tuyo, la espasmofemia, el tartamudeo, cómo te ha afectado? Y allí volvemos al tema, y ahí nuevamente ocurre la asincronía, la fluidez, como ustedes tendrán que llamarle a esto, la fluidez de la palabra, ¿no? Tiene características y connotaciones. Seguimos entonces la fluidez del bloqueo, ¿no? La repetición de sonidos, factores obviamente genéticos, pero no había ningún familiar con este tema. Lo cual quiere decir que es genético, pero no siempre es dominante y no siempre se encuentra. La siguiente, por favor, pasamos. Y sobre la espasmofemia podríamos decir mucho, y no es poco frecuente. La prevalencia de la espasmofemia implica que aproximadamente 5% de los niños tendrían en algún momento cierto nivel de espasmofemia. 5% es bastante, pero van creciendo y esto va disminuyendo. En el mundo entero es el 1%, lo cual no es poco también, pero conforme van mejorando, van creciendo, van mejorando, incluso hasta puede desaparecer, con ayuda o sin ayuda. De hecho, empieza con el 5% y termina con el 1% en la adultez, pero quienes mejoran más son las mujeres que los hombres. A las mujeres les va mejor. Estos datos no son del Perú, pero son a nivel mundial. Y creo que hay que tomarlos en cuenta para tener una idea. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al lenguaje, como ustedes verán, tenemos algunas características, que es lo que mi discurso puede
puede representar. Es como la música, hablando de música justamente, porque la espasmofemia se relaciona a la música con el doctor Marrufo, de medicina física, que son los que ven más este tema, son los que hacen el tratamiento, no lo hace el psiquiatra, menos el psiquiatra infantil. Por eso es de que nosotros solo diagnosticamos, pero no tratamos los trastornos del lenguaje. Ojo, recordemos eso. Pero diagnosticarlo tempranamente, eso es nuestro oficio. Ahora, expertos en la descripción fenomenológica del trastorno del lenguaje, creo que tampoco somos, lo digo por experiencia propia. Se me hace difícil ver la categorización de la diversidad de trastornos. Ya sabemos que no toda espasmofemia es igual. No todo trastorno de la fluidez es igual, hay algunas variantes, algunos que son por bloqueos, otros que son por tensión, otros que son por expresión, otros que son por repetición, y cada uno de ellos tiene algunos matices de atención, de diferenciación. Lo cierto es de que con el paciente que les comentaba, lo único que pude hacer, y lo hice con toda la voluntad del caso, es entender que cuando él está tranquilo, desaparece. Cuando adjuntamos la música con sonidos y con ritmo, cuando él pone ritmo a su discurso, al matiz, así como la música tiene matices, del fortísimo al pianísimo, que es el más suave al más fuerte, para los que no conocen el lenguaje musical, cuando hay el ritmo, y hay ese ritmo que tiene una armonía también con lo que se dice, con lo que se piensa. Cuando se aplican estos conceptos, desaparece el tema. Cuando él habla cantando, desaparece la espasmofemia. En el caso de él, no sé si se puede aplicar en otros habría que ver otra forma. El doctor Marrufo, que lo vuelvo a mencionar, Gustavo Marrufo, que es un experto, debo reconocer, en el tema, hablaba de que cuando él ponía un metrónomo junto al paciente con espasmofemia, el metrónomo es un aparato que mide el tiempo de las notas musicales. Es para no perderse en el tiempo y poder tocar en grupo. Cuando este metrónomo empieza a dar un ritmo, la persona cambia probablemente su proyección izquierda del lenguaje y utiliza el lado derecho. Ese es el problema en la conexión. El núcleo arcuato, hablando en términos de focalización neurológica, que tendría alguna falla en la sinapsis, y esto es congénito, y no se sabe por qué, pero nuestro paciente, el que yo les estaba comentando, el hijo del doctor, tenía un defecto que complicaba las cosas. Nada viene solo, pues, en medicina. Y el defecto, el problema o el factor agravante, el consumo de marihuana. Seguramente alguien dijo, consume marihuana y vas a poder hablar con fluidez. Y fue todo lo contrario. La dopamina elevada en la espasmofemia no parece ayudar. Al contrario, complicaba. De hecho, lo vi durante algunos años y se desapareció durante algún tiempo. Y cuando reaparece me dice, he recaído, he vuelto a empeorar. Y le digo, ¿qué pasó? Volví al consumo. Y esto está muy frecuente en la juventud, el consumo de marihuana. Lamento decirlo. Seguimos con la siguiente, Junior, por favor. Bueno, las variables neurológicas, siempre en medicina tenemos la tendencia de la topograficación de la patología mental. Y debo decir que en la espasmofemia hay algo de esto. Sí hay conexiones, sobre todo en la materia blanca del fascículo arqueado o arcuato, que es lo que les comentaba. Esto no resuelve el problema, pero sí nos ayuda a ubicarlo. Saber que el estrés lo incrementa, esa es la otra
la otra actitud, la otra actividad que hemos desarrollado, ¿no? Que puede haber alteraciones en la conectividad, en la sinapsis interhemisférica, que es posible, entre algunas áreas cerebrales tales como lo auditivo motor. Lo auditivo está muy relacionado al lenguaje. Creo que cada vez encontramos esta vinculación con el oído, y no me refiero a la sordera, sino a la estructura, a cómo llegan los sonidos a nosotros. Y todo el aparato sensorial, no solamente auditivo, también el aparato sensorial visual y también sensorial físico, táctil. Pero lo auditivo seguramente cobra una importancia. Ya sabemos que en la esquizofrenia, por ejemplo, las pseudopercepciones auditivas son mucho más frecuentes. Es lo que más se ve afectado, el escuchar voces, ¿no? Que es casi lo más frecuente de oír. Y lo otro es el cómo escuchamos nuestra propia voz y cómo nuestra propia voz puede tener matices de influencia. Esto se ve también en algunos síndromes que no quiero confundirlos, pero el síndrome de Gillet-de-la-Tourette, que es un tic exacerbado, un tic agravado, donde el sujeto no puede contener la coprolalia. Y es parte del tic, es proferir palabras soeces, ¿no? Y no lo puede controlar y termina en una sintomatología muy penosa. La siguiente, por favor. Entonces, los trastornos del neurodesarrollo queda preestablecido. Al final de esta clase, el doctor nos habló de los trastornos del lenguaje y conclusión son trastornos del neurodesarrollo porque aparecen a muy temprana edad. Neurodesarrollo es porque hay una asociación entre la expresión del lenguaje, el estado emocional, el aprendizaje y también el desarrollo. Y hay algo de congénito, hay algo genético en este asunto, pero como todo lo que conocemos en psiquiatría es poligénico, no es un solo gen, deben ser varios. Procesos madurativos probablemente, y que tiene que ver con la gestación y que tiene que ver con la etapa de vinculación del parto, del puerperio, pero también tiene que ver con aspectos epigenéticos. Y ahí es donde repetiré lo que hablé la vez pasada, cada vez más incluyo en cualquier comentario etiopatogénico los aspectos epigenéticos, es decir, el medio ambiente modifica nuestros genes, no altera la secuencia, pero cubre algunos genes en su expresión y eso hace que aparezcan patologías que no debieran haber aparecido. Y es porque el medio ambiente se torna muchas veces, y cada vez creo más, porque el autismo se ha incrementado de una manera no solo preocupante, hasta Donald Trump asoció el autismo con el Panadol, creían con el paracetamol, lo cual es un dislate, ¿no? Y que hay que tomarlo con mucho cuidado, porque para que un presidente hable de esa manera, significa que está generando un caos y no está basado en evidencias eso, ¿no? Quien le aconseja a este presidente creo que no lo está haciendo del todo bien, con bases científicas, bases médicas, ¿no? El autismo se ha exacerbado por muchas razones, muchos factores, y casi diremos los factores epigenéticos, que no es motivo de esta clase. La siguiente, por favor. Bien, pero sí hablando de trastornos del neurodesarrollo, nos ofrece esta multifactorialidad y también que el panorama tiene muchas ramas, es holístico y que para eso estudiamos medicina, para entender la complejidad que somos los seres humanos. Hemos hablado de que el lenguaje es eso, una complejidad. Si bien no sabemos por qué hablamos, hay teorías, es innato. El lenguaje humano es parte del innatismo, es así como cuando coges a un bebé, lo paras en el aire y empieza a mover las piernas como si estuviera caminando. Eso sí es innato.
Innato es cuando empieza a bucear debajo del agua y no se ahoga, eso sí es innato. Innato es que no se atraganta con la leche porque innato nace protegido con esto, porque el ángulo de la faringe, no le permite que se atragante, lo que sí pasa con los adultos, porque va cambiando la morfología del aparato deglutorio, que tiene que ver con el lenguaje, porque por ahí también hablamos, está vinculado con la respiración. Entonces, estos cambios evolutivos que hemos tenido los seres humanos, no solamente con el aparato somático, sino también con el cerebro, porque parte de esto es cerebral, esa es la otra teoría. Hay quienes dicen, no, no es innato, el ser humano no nace hablando ni nace balbuceando, sino que lo va aprendiendo a través de lo social, de la comunicación, del medio ambiente. Bueno, en esto hay controversias. Hay quienes hablan sobre, como Chomsky, Ian Chomsky, sobre el innatismo del lenguaje, y hay quienes más bien lo contraponen con otra teoría como Pinker, que habla de que no es tan innato como lo dice, sino que es el medio ambiente. Es la parte neurofisiológica, el neurodesarrollo y el medio ambiente. Bueno, no podremos deducirlo eso, pero lo dejo para su evaluación y comentario, y les dejaré al final dos nombres de autores de dos libros extraordinarios que para los interesados, si los leen, van a disfrutar enormemente, sobre la teoría del lenguaje y por qué hablamos. ¿Y por qué hablamos lenguas en este mundo único? ¿Por qué tenemos tantos idiomas? Ustedes saben que dos perros, uno de China y otro de Perú, se encuentran y se comunican como si vivieran en el mismo sitio. Pero dos seres humanos, uno en China y otro en Perú, si no tienen el mismo idioma, no se entienden en absoluto. Esa es una categorización negativa del lenguaje, más que el lenguaje de la lengua, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, esta lámina que tienen al frente deben recordarla solamente para reforzar lo que yo ya dije, ¿no? Que la psicopatología del lenguaje, que es ahora como lo vamos a entender mejor, la psicopatología del lenguaje y la audición se ocupan del estudio de los trastornos, alteraciones o desórdenes del lenguaje, manifestados a través de la voz, el habla, la comunicación, las funciones orofaciales y también la audición. Es decir, volvemos a lo mismo, el lenguaje tiene que ver con lo audible. Cuando alguien no oye y desde muy niño tiene una sordera, va a tener problemas de lenguaje, le va a afectar en todo, en su desarrollo. Ahora, va a desarrollar otras habilidades como poder leer los labios y poder hablar sin oírse. Y puede que lo haga de la mejor manera posible y puede incluso aprender cosas nuevas, pero va a tener dificultades y va a tener que usar otros caminos del desarrollo. La siguiente, por favor. No entraré en detalles en esta lámina horrible llena de letras, pero recordar que hay síndromes relacionados con la epilepsia, por ejemplo, con síndromes congénitos, por ejemplo, en donde afectan el lenguaje. Una epilepsia, por ejemplo, puede afectar el Prader-Willis o el X frágil con retraso mental, por ejemplo, puede afectar el lenguaje. También trastornos del neurodesarrollo debidos al origen ambiental, como pueden ser factores teratogénicos, que por el consumo de alguna sustancia, algún medicamento, como el ácido valproico en una madre gestante durante los 3 primeros meses, de hecho que va a afectar al niño y va a nacer con autismo, por ejemplo, pues hay una asociación directa. Y sin una causa específica, probablemente sea la mayoría, que no encontramos una causa de por qué hay una alteración en el lenguaje de esta persona, que tiene dificultades para comprender o para expresarse o para pronunciar. Lo cierto es de que el trastorno espectro autista, el trastorno por déficit de atención o trastornos específicos del lenguaje acompañan desde el nacimiento, desde muy pequeños, y dejan huellas. Un niño con déficit de atención demora en hablar porque su atención está comprometida.
no aprende mucho de lo que debe ir aprendiendo tempranamente. No todos, pero sí algunos. La terapia del lenguaje es trascendental en ellos. Y no debe haber un hospital hoy en día que no tenga terapeutas del lenguaje, un hospital general, por decirlo así. La siguiente, por favor. Bien, el DSM-5 nos ofrece algunas variantes de nuestro ya famoso ICD-10, que todavía lo tenemos teniendo algunas virtudes, como esto de hablar del trastorno generalizado del desarrollo y el trastorno específico del desarrollo. Solamente para ponerlos en autos, a los que me están siguiendo, diré que el ICD-10 tiene a bien diferenciar los trastornos generalizados del desarrollo como el autismo, como el síndrome de Rett, que ya no es un síndrome psiquiátrico, pues se encontró la causa, que es un gen que tiene nombre y apellido. Entonces, encontrando la etiología, deja de ser un trastorno y se convierte en enfermedad. El síndrome de Asperger, que es otra forma de autismo, etc. Y los trastornos específicos del desarrollo, que ya lo mencioné, lo haré por tercera vez para su conocimiento, que son los trastornos del aprendizaje, por ejemplo, y los trastornos del lenguaje, y los trastornos mixtos del lenguaje y del aprendizaje. Y dentro de estos trastornos del lenguaje está la pronunciación, la expresión y la comprensión, o mixtos también. Dicho esto, el DSM-5, 5 con números arábigos, por si acaso no lo vayan a poner DSM-5 con número romano, no cometan ese error, porque, bueno, es necesario ceñirnos a lo que dice, lo que se establece, ¿no? Como estos manuales diagnósticos estadísticos, ¿no? Bien, lo que dice el DSM-5 es que esto se trata de un trastorno del neurodesarrollo, es decir, le pone el asunto biológico al trastorno del lenguaje. Este es un problema del neurodesarrollo. No lo olviden, neurodesarrollo. Por lo tanto, esto es multifactorial. Por lo tanto, esto es multidisciplinario. No solamente lo tratará el logopeda, el terapeuta del lenguaje. No solo lo tratará el pediatra, no solamente lo va a tratar el psicólogo, por favor. No solamente lo tratará el psiquiatra de niños y adolescentes, sino todos ellos en conjunto. ¿Quién hace el diagnóstico y quién refiere a su tratamiento? Y el buen diagnóstico va a determinar que se resuelva pronto o que quede perenne para toda la vida. Es así como los trastornos de comunicación, así le llama el DSM-5, y el ICD-11, que está a puertas de salir, también lo va a llamar muy parecido al DSM-5, así que no he tratado de incluir aquí el ICD-11 para no confundirnos o agrandar más esta clase, que de por sí ya es larga. El trastorno del lenguaje, entonces, considera, según el ICD-10, la comprensión, la expresión, la comunicación y, bueno, el diagnóstico, ¿no? Pero según el DSM-5, habla del trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez, que es la espasmofenia o el tartamudeo que se llamaba, y el trastorno de la comunicación social y el trastorno de la comunicación no especificado. Si bien suena un poco esquematizado y un poco burocrático esto que he leído, pero tiene como intención diferenciar las diversas formas en que la comunicación en un niño, del neurodesarrollo de un niño, se establece y puede perdurar a la etapa adulta, ¿no? Entonces, trastorno fonológico es lo que hemos hablado de la pronunciación, de la elaboración, comprensión, etc. Los trastornos de la fluidez es la espasmofemia, que tiene algunos matices que no quiero que entrar en esas disquisiciones y minucias que ya son de expertos, pero se refiere a la fluidez con que salen las palabras del sujeto, como es la espasmofemia en su defecto. El trastorno de la comunicación social se refiere a que
Socialmente no puede comunicarse la persona porque socialmente está afectado. Es un niño que es maltratado, es un niño en la pobreza, es un niño con un problema de conducta, o es un niño que ha recibido un trauma muy significativo y que socialmente no se puede comunicar. Lo puede hacer solamente individualmente con su mamá, su papá, pero con el resto no. Y hay un área que son los trastornos no especificados. Como siempre, el DSM-5 te deja ahí un espacio para considerar, ¿no? Hay que excluir en estos temas del problema de la comunicación lo que ya mencioné, el TEA, que es el espectro autista, el trastorno por déficit de atención, la presencia de trastornos motores o trastornos específicos del aprendizaje, ¿no? O la discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Que también está en esa clasificación. La siguiente, por favor. La Asociación Americana de Psiquiatría para los Trastornos de la Comunicación pretende también seguir el camino del DSM-5. Todos pretenden resolver el diagnóstico, que ya de por sí no es tan sencillo. Muchas veces cuando se plantea una dificultad diagnóstica y hay diversos criterios, lo único que significa eso es la importancia del diagnóstico, la importancia de atender, de investigar. Parte de la conclusión de esta clase es que necesitamos saber más sobre esto, que no somos dueños de la verdad. Como les decía, llevo 30 y tantos años atendiendo niños, adolescentes, todavía no todo está muy claro y las clasificaciones van cambiando con el tiempo. La siguiente, por favor. Solamente para esta siguiente PPT es para ver cómo el DSM-4 cambió al DSM-5. Hubo algunas variantes, como suele haber. Lo dejo ahí para que ustedes lo revisen y vean que sí ha habido algunos ligeros cambios. La tartamudez ya no se emplea como tal el término, porque en medicina y en psiquiatría a veces se estigmatiza. Eso de este es un tartamudo, ¿no? Este es un esquizofrénico, este es un retrasado mental. Todo esto tiene cierta estigmatización, como escucharán el término. La medicina trata de mitigar ese estigma, ese prejuicio o esa segregación que puede afectar a las personas. Y por eso es que se cambian las denominaciones a otras que sean más aceptables, como la fluidez, por ejemplo, en lugar del tartamudo, que incluso, ya saben, los chistes que se hace al respecto de los problemas del lenguaje no son escasos esos chistes, lo que hacen es ridiculizar el defecto. Y eso no ocurre con un cardiópata, o no ocurre con un hipertenso, pero sí ocurre con una espasmofemia, y sí ocurre con un discapacitado, ¿no? Incluso con la locura, el loco, ¿no? El loco tal, el loco cual, incluso en la promoción de los colegios, como en el mía, mi promoción del colegio, siempre había un loco, el loco tal, y este era el que mismo se decía, yo soy el loco tal. Una vez se me ocurrió decir, oye, nunca te he visto como un loco, ten en cuenta que soy psiquiatra, y más bien te iba a decir que no te autodenomines así. Oh, no, me dijo, yo feliz de ser el loco tal. Él no sabe lo que está diciendo, claro está. Y el que menos le hace la broma es que tú estás loco, pues, bueno, con camisa de fuerza. Bueno, muchas veces ese chiste puede ser este chiste entre comillas, pero estigmatiza, hace un estereotipo, ridiculiza, y al final no ayuda a un trato más humanitario. Igual con el tartamudo, ¿no? Por eso que tomé como preferencia iniciar la patología del lenguaje con la espasmofemia, ¿no? Que por mucho tiempo
no ocupaba interés, estaba hablar del 1%, mira, no es poca gente, pero sufren bastante en un mundo tan competitivo como el nuestro, no olvidemos eso. Cuando tenemos que ayudar a una persona de estas, no tenemos la magia de hacer que la espasmofemia o la fluidez aparezca o desaparezca, mejor dicho. Pero sí, si empezamos a calmar la angustia y la ansiedad, naturalizando o aprendiendo a gobernar el estrés, bueno, eso resulta mucho más positivo. En algún momento dejé medicación, recuerdo, para este paciente, y también ayudó. Y la medicación era risperidona, curiosamente era un antipsicótico. Lo que sí estuvo en contra del tratamiento y en contra de su mejoría es la marihuana, que lo que vino a hacer es empeorar el tema. Menos mal que frente a mejorar la espasmofemia o continuar consumiendo marihuana, parece que eligió mejorar la espasmofemia, ¿no? Y dejó de consumir marihuana. Y ya se graduó, eso es lo que sé. La espasmofemia continúa, pero continúa, ya hemos dicho que el pronóstico siempre va mejorando con el tiempo. Entonces confío en que el tiempo reorganice. Recuerden que ha habido una película muy interesante sobre la espasmofemia, El discurso del rey. La recomiendo que la vean, la película, donde ejemplifica muy bien de lo que estamos hablando. Entonces tenemos en primer lugar el trastorno del lenguaje del DSM-5, en segundo lugar el trastorno de los sonidos del habla, el trastorno fonológico, que guarda relación con cualquier alteración en las palabras, las letras, las sílabas, y que incluye algo más que es la pronunciación, pero no como lo mencioné, del rotacismo solamente, sino confundir una palabra con otra. El trastorno de la fluidez, que es el que hemos hablado bastante y vamos a seguir hablando un poco más, el trastorno de la comunicación social o pragmático, del cual se podría dar todo un tema largo de cómo el medio ambiente influye, sobre todo en lugares donde el Perú, mira que hay idiomas que todavía y lenguas que todavía perduran, el quechua, el aymara, y este bilingüismo del Perú probablemente ejerce alguna influencia porque puede quedar el rastro del bilingüismo con una madre quechua hablante y un hijo que estudia en la Universidad Católica, Derecho o algo, y que llega a su casa y todavía hay contacto con las lenguas maternas y muchas veces se entremezclan. Y esto puede generar también problemas de comunicación social, ¿no? Y bueno, los trastornos que quedan para otro como no especificados, ¿no? Que son los matices que quedan muchas veces difíciles de ubicar en alguno de estos lados. La siguiente, por favor. Y en la siguiente veremos un poco también lo que no es tanto del DSM-5, sino en general, cómo se puede hablar de los trastornos específicos del lenguaje, remontándonos al ICD-10. Muy brevemente nomás, las dificultades que persisten en la adquisición y uso del lenguaje en todas sus modalidades, ¿no? Ya sea el vocabulario, estructura gramatical o deterioro del discurso. En segundo lugar, la capacidad del lenguaje está notablemente y desde un punto de vista cuantificable por debajo de lo esperado. Es decir, a esa edad ya debería hablar y ya debería dejarse entender y comprender. Y por último, las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo, sensorial o de otro tipo, o una disfunción motora o afectación. Sabemos que cuando hay un paladar rendido o cuando hay alguna patología estructural de todo el aparato fonatorio, también puede haber una disglosia, como se llama, o una disartria, como veremos. La siguiente, por favor. Brevemente nomás el trastorno fonológico, porque
si bien esta clase podría durar unas 2 horas más, trataré de hacerlo breve para no agotarlos. El trastorno fonológico, claro, se refiere al sonido, fono, el audio, cómo sonamos cuando hablamos y cómo podemos confundir palabras. Pondré un ejemplo muy clásico, pues en lugar de decir chocolate dices cocholate, ¿no? Y eso no por defecto formativo, sino porque confundes las palabras. Y esa confusión, si bien es muy sutil, genera un gran problema en la persona. Habrá oído algunos discursos en donde no le sale la palabra al locutor, y por más que insiste, se equivoca y se equivoca, al final cambia de frase. Bueno, ahí tienes un trastorno fonológico que puede ser esporádico o puede ser muy continuo, sobre todo en niños, ¿no? En niños, en lugar de dar un discurso y hablar de los zapatos, dice atos, y ya tiene 3 años, y ya tiene 4 años, y utiliza todavía ese lenguaje disfuncional, le llamaremos así. Esto se conoce como trastorno fonológico y con el ensayo, con la terapia del lenguaje, logra revertir. Por supuesto que no debe haber sordera, no debe haber epilepsia, no debe haber trastorno neurológico o no debe haber eso que se llama frenillo, ¿no? Y que es parte un poco de la mitología de la ciencia, es decir, que no habla porque tiene un frenillo. Muchas veces se corta y empieza a hablar. Eso habría que cuestionarlo, porque no siempre eso resuelve el proceso. La siguiente, por favor. Pero si el niño tiene tal susto que ahí empieza a hablar todo perfectamente bien. Bueno, las dislalias es en esto de los trastornos de los sonidos. La dislalia es cualquier alteración que se produce en el momento de hablar. Ya hablamos del rotacismo, del seísmo, del alismo, pero se refiere a cualquier trastorno que pueda modificar. La dislalia es un nombre genérico, es cualquier trastorno en el lenguaje audible, ¿no? Hasta hace algunas décadas, dice el texto, no estaban relacionadas por el déficit anátomo-funcional periférico, por ejemplo, la fisura del labio o la malformación maxilofacial, ajenas a cualquier influencia sociocultural, entonces se conocía bajo la denominación de dislalia. Es decir, no hay ninguna otra causa, pero él habla mal. Todo está perfecto, pero él habla mal. Dislalia evolutiva, la dislalia. El aparato fonoarticulador está ok, está bien. ¿Y por qué habla mal? Lo heredó. Es un trastorno específico del lenguaje. La siguiente, por favor. Algunos ejemplos, que esto lo van a revisar ustedes poco a poco. Yo he dado ya algunos ejemplos con lo del chocolate, ¿no? En lugar de decir plato, es pato, ¿no? Esto se ve mucho en niños pequeños. La verdad que sí, en niños pequeños, pero se prolonga más allá de la edad de este niño. Entonces aprende a hablar mal. Y esto de aprender a hablar mal puede influir en su aprendizaje. Muchas veces es cultural, es decir, lo sobreprotegen demasiado. Hay que diferenciar eso de lo que es un trastorno del lenguaje, porque el niño no asocia lo que oye con lo que dice. Y ahí es donde entramos a tallar nosotros. Si bien esto no es muy seguido, puede ocurrir. La distorsión, por ejemplo, deformar el sonido como la R, que suena como una L, en el caso de la lateralización, por ejemplo, ¿no? O la che, por ejemplo. Estos son los trastornos de sonido del habla y que no es que sean menores, hay que atenderlos y hay que derivar oportuna y correctamente a la terapia del lenguaje. La terapia del lenguaje lo resuelve a veces con 4 sesiones nada más. Le enseña, le da pautas y empieza a hablar muy bien el niño y mejora su aprendizaje y mejora su conducta. Eso también está asociada con la conducta del niño. Se deja entender mejor. No puede haber mejor cosa que dejarse entender y hacerse entender mejor. La siguiente, por favor.
Muy importante es el glosario de términos, que en este caso nos ayuda a entender mejor de qué estaremos hablando. La disartria en psiquiatría es muy frecuente, solamente mencionaré que cuando tomas un medicamento como la clonazepam o el alprazolam o el diazepam o algún antipsicótico, el paciente habla un poco arrastrando las palabras como si estuviera ebrio, la ebriedad también. Ese lenguaje es disártrico, hay una disartria. Cuando hay un problema neurológico también se puede hablar de una disartria. Como también a nivel de instrumentos de base, ¿no? Que vendría a llamarse a esto la disglosia, cuando hay un trastorno en el aparato fonatorio que obliga a hablar de una manera peculiar, como es el cáncer de lengua, por ejemplo, en donde después de la cirugía cruenta que hace el oncólogo, el paciente habla en un tono totalmente diferente al suyo, parece francés. Esa disglosia se conocerá de esa forma. La dislalia funcional, la dislalia orgánica se llamaba antes, cuando era uno derivado de un daño orgánico, o la dislalia funcional, que era sin una causa aparente, ¿no? Bueno, son términos que hay que tomarlos en cuenta en el glosario de términos relacionados a este mundo que es muy amplio de lenguaje y que ustedes lo están conociendo. Seguramente ya conocían algo, pero con esta clase espero que les sirva de estímulo para conocer un poco más. La siguiente, por favor, Junior. Solamente para repetir que el diagnóstico diferencial en algunos casos, como es una epilepsia, sobre todo en niños muy pequeños, produciría un mutismo orgánico, síndrome de Landau-Kleffner, y que está dentro de nuestros códigos diagnósticos de psiquiatría del niño y del adolescente en el ICD-10. Y que tengan a bien tenerlo muy presente, repitiendo un poco este concepto por lo importante que es, aunque no por la frecuencia, porque no es muy frecuente, pero yo he tenido pacientes y tengo actualmente que todavía no hablan y ya tienen 20 y tantos años y que padecen de este síndrome de Landau y que son pacientes con epilepsia y que han tenido un foco epileptógeno a muy temprana edad que simplemente borró esta conexión del núcleo arcuato entre Wernicke y Broca, solamente por tipificar la zona, aunque sabemos que el cerebro no tiene una focalización, sino que es un cableado que abarca muchas áreas, pero probablemente el foco epileptógeno hizo una apoptosis muy severa en estas zonas. La siguiente, por favor. Bueno, destacar que el DSM-5 trata de ayudar un poco a ubicar nuestros diagnósticos. Los trastornos fonológicos ocupan un lugar predominante. Se hizo una revisión de los trastornos de acuerdo a cuáles son los más frecuentes y quienes han investigado y han escrito más al respecto. Y se encuentra en este estudio de metaanálisis que los trastornos fonológicos ocupaban un lugar predominante. Todos los que cumplían con los criterios de publicaciones, de estudios, investigación sobre las causas y las características y la epidemiología de estos trastornos, ubicaban en este orden, en el orden que hemos visto. Los trastornos fonológicos eran los que ocupaban el mayor lugar, pero lo más interesante de este estudio es que concluyen en que la causa principal es el trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo. Y esto nos pone nuevamente en el concepto de que los trastornos del lenguaje obedecen probablemente más a un trastorno neurobiológico, pero
también dejan constancia de que el medio ambiente influye enormemente. Y hablando de medio ambiente y la epigenética, entenderemos de que lo biológico no es tan biológico, sino que la epigenética influye en lo biológico y influye en lo genético. De tal manera que tenemos cambios en la epidemiología a nivel mundial. Por ejemplo, el autismo desde la década del 90 se incrementa de una manera desbordante contra todo pronóstico. La siguiente, por favor. Bueno, y ya para terminar con esto de los trastornos del lenguaje y quizás al final hablar un poco de los orígenes del lenguaje, que es un tema que también está vinculado a comprensión de este proceso. Volviendo un poco al trastorno de la fluidez, diremos de que la espasmofemia sí tiene tratamiento. El tratamiento puede ser psicológico. Existen algunos instrumentos. No voy a entrar en detalle porque nunca vi uno, nunca recomendé uno, pero existen algunos instrumentos que se colocan en el oído y que hace que el sujeto se escuche segundos antes o segundos después, debo decir, de emitir palabras, y que esto regula su fluidez, y que hay de varias marcas y de varios costos, y que han ayudado a muchos de los pacientes con espasmofemia. No me pregunten si yo he visto alguno o tengo conocimiento de esto en vivo. No lo he visto, y si lo supiera lo prescribiría si es que fuera lo suficientemente bueno, pero lo que he leído, no ahora sino desde hace ya un buen tiempo, es que son muy costosos, pero no resuelven del todo el problema. Por lo tanto, no lo recomendaría de primera intención. Quizás la tecnología vaya mejorando esto y lo haga mucho más efectivo de lo que hasta ahora es, pero no, todavía no puedo afirmar de que esto resuelva, ¿no? La siguiente, por favor. Algunas características de la espasmofemia, que puede ser tónica, puede ser fluida, puede ser mixta, puede ser por espasmo, puede ser por la fluidez, puede ser por el detenimiento, puede ser por eso que llamamos espasmo que se convierte en un esfuerzo muscular, etc. Esas caracterologías, esas diferencias de la fluidez, nunca las he tomado yo personalmente en cuenta. Recuerden que nosotros no tratamos el tema del lenguaje, sino más bien en psiquiatría vemos la manera de gobernar el estrés que genera la espasmofemia. Es a través de eso que podemos modificar. Sobre el aporte del sonido, del ritmo, de la música, por ejemplo, o del discurso, cuando hablábamos de fútbol con el paciente que les comentaba, desaparecía todo. ¿Y saben cuándo desaparecía todo para él? Absolutamente todo espasmo, cuando estaba jugando fútbol. Él era un futbolista también de afición, y cuando se molestaba y tenía que increpar a algún compañero del equipo de fútbol, en absoluto había. En cambio, cuando iba a una fiesta formal con una posible enamorada o donde iba a conocer personas, es allí donde aparecía este proceso. Y entonces eso le afectaba en lo social, mucho más que en otros ámbitos. Por lo tanto, hay un espacio emocional que puede aprenderse a gobernar. La psicoterapia en este caso me parece, sin temor a equivocarme, aunque puede haber algunas otras opiniones, la psicoterapia es de gran ayuda y fue lo que empleé en esta historia que no resolví, o mi ayuda no terminó de resolver totalmente. Había agravantes en este caso, como les decía, el consumo de marihuana en forma no consuetudinaria, pero sí frecuente, y que lejos de mejorar agravaron. Hasta ahora no encuentro algo que me sustente en que la marihuana puede ayudar o
el cannabis o la esencia de cannabis pueda ayudar en algo consistentemente. Hasta ahora no lo encuentro. La siguiente, por favor. Bueno, sobre la comunicación social hay mucho que comentar todavía, pero diré que cuando el medio ambiente es hostil, definitivamente va a haber problemas en la comunicación, pero sobre todo tratándose de niños y adolescentes. Ahora, en el trastorno espectro autista, donde no hay comunicación con el niño, también se puede agravar el problema del lenguaje si es que no se hace la terapia del lenguaje, que digo que es parte del tratamiento de estos niños. Siempre tener presente que problemas auditivos potenciales evocados puede ser de gran utilidad para descartar que no haya una hipoacusia sensorial, pero muchas veces no hemos necesitado prescribir este examen de potenciales evocados porque los padres reconocen muy bien cuando un niño tiene hipoacusia o cuando es sordo. La siguiente, por favor. Van a disculpar que las transparencias tienen mucha información porque no es esta transparencia la que yo iba a presentarles, sino más bien es para fines de que ustedes lean. El resumen de todas estas transparencias es la que yo no he podido plasmar en esta conversación, pero igual la lectura de todo ello les servirá para tener base de conocimiento. La siguiente, por favor. En cuanto a otros trastornos de la comunicación, solamente diremos de que sí, cuando no encaja dentro de los diagnósticos del DSM-5 y son otros, como por ejemplo algún trastorno en la pronunciación que es ajeno a los que ya conocidos, entonces utilizamos esto. La disfonía puede ser un trastorno en el lenguaje también, que es una alteración en el tono de voz. Debo mencionar aquí un tema que no está en este rubro de otros trastornos, pero la aprosodia es un trastorno de lenguaje muy sutil, la aprosodia. Significa que todos tenemos una prosodia. No sé si habrán oído mi discurso, tiene matices. Hay veces que bajo el tono, otras veces subo el tono. Es posible que tenga algún dejo, no sé si arequipeño o peruano, no sé. Lo cierto es de que a esos, los matices, es como la música, que a veces es fortísima, a veces es suave, a veces es lánguida, a veces es lontano, a veces es rápida. Prosodia se llama. La prosa, ¿no? La prosodia. Y la aprosodia es la ausencia de eso, es decir, mi lenguaje es tan monótono, no tiene matices, es como robotizado. Eso tiene el niño con autismo, por ejemplo. Lo pongo como ejemplo, la prosodia, porque es diagnóstico del síndrome de Asperger, por ejemplo. Es el niño con autismo que habla muy bien, pero tiene un tono de voz, hola doctor, ¿cómo está usted? Que tiene cierta peculiaridad que es muy característico, a veces muy sutil. Tengo una paciente de 36 años, que es abogada, y que yo la veía por temas de ansiedad, de angustia y depresión. Y desde un comienzo ya había cierta peculiaridad porque ella trabaja de noche en un call center que es europeo. Este trabajo trabaja para España, pero acá en el Perú. Por lo tanto, trabaja de noche, en turnos nocturnos. Pudiendo trabajar de día, lo hace de noche. Y tiene un discurso, yo diría algo ameno, ¿no? Porque es muy jovial en cuanto a hacerse bromas a sí misma. Doctor, a veces yo me comporto como un idiota, y es muy dura en su calificación, pero muy transparente, lo cual no cae mal, sino más bien cae bien. Y esa autenticidad es que no mide a veces no mide mucho su empatía, y con ella misma sobre todo, ¿no? Bueno, diagnóstico es un síndrome de Asperger, ¿no?
Alguien me pregunta algo, me parece, no sé si fue un error. No sé, se me escucha bien, ¿no? No sé. Alguien levantó la mano. Sí. Seguimos, pasamos la siguiente, sí. Bueno, decía que la prosodia, que esta paciente tenía síndrome de Asperger, por lo tanto, este discurso que tiene esta paciente es aprosódico y es muy peculiar porque incluso en grupo tiene dificultad en la sociabilidad, pero rinde, produce y bien, ha superado a veces sus crisis depresivas. Todavía no es necesario hablar de diagnósticos. Muchas veces nos centramos no en diagnósticos, sino en personas, ¿no? Muchas veces. Bueno, y por último diré que las dislalias infantiles, retraso simple del lenguaje, es muy frecuente. Probablemente es el más frecuente, pero se debe a estimulación, es decir, falta de atención del niño. Es un niño que crece en la soledad de una familia que trabaja denodadamente durante todo el día y que está con la abuelita, como dije al comienzo, o está con personas mayores que no le dan atención y entonces parece que tuviera un problema de lenguaje estructural, sin embargo es falta de estimulación. Lo otro es descartar que no se trate de sordera, no se trate de maltrato infantil. El maltrato infantil se asocia mucho a problemas de lenguaje, pero no por la causa, sino por la consecuencia. Y la causa es la violencia contra el niño. Descartar esto, la pobreza es otro de los temas, la falta de instrucción, niño que no va al colegio, no va al nido, y no sigue la pauta, y parece que tuviera incluso discapacidad intelectual sin tenerlo, y es porque no ha sido estimulado adecuadamente. La siguiente, por favor. Las dislalias funcionales u orgánicas, que son una referencia del glosario de términos, no se asusten de eso porque hay muchos términos relacionados con el lenguaje y lo que yo he pretendido con estas transparencias es que tengan una idea de lo que significa una dislalia, ¿no? Y la diversidad de conceptos, porque cuando ustedes hagan su historia clínica en medicina interna o en cirugía, y puedan recordar estas características del lenguaje, puedan colocarlo en su temática y puedan ponerlo con el nombre correcto. Esto ayudará muchísimo, ¿no? La dislalia está causada por la falta de habilidad del niño para emitir los sonidos, como dice el discurso. Estas dislalias se pueden producir por alteraciones orgánicas o por alteraciones del medio ambiente o funcionales. Nada más es eso. Es un concepto general. Puede deberse a una falla estructural, una fisura palatina, macroglosia, un labio leporino, en todo caso es una dislalia orgánica. Esto podría haber ido en la primera fila de la primera transparencia, pero lo dejo al final para dejarles parte de conceptos tan básicos como estos. La siguiente, por favor. Esta se ha repetido, pero es el retraso simple del lenguaje en el habla. Es un retraso simple donde cualquier diagnóstico puede ser exagerado si es que no tomamos en cuenta que es el medio ambiente, lo que decía hace un momento. El niño debe tener la inteligencia necesaria. No se olviden de que evaluar si un niño tiene discapacidad intelectual o retraso mental. Bastará con que le pregunten a la mamá si la edad correspondiente a los 6 años, por ejemplo, el niño ya se viste solo, se peina solo, se baña solo, controla esfínteres, se asea solo, se baña solo. Si a la edad de 6 o 7 años ya puede ir a hacer una transacción a la tienda de la esquina y recibir
el vuelto correcto. Si su rendimiento en el colegio no está ceñido por unas notas muy bajas en su aprendizaje. Por último, preguntar si en relación a su hermano, hermana menor, ¿este niño tiene más retraso o es el hermano menor el que tiene más retraso? ¿Cuál ha sido más rápido de aprender? Ya la mamá dice, no, uy, este se ha demorado un montón, hasta ahora no hace, el chiquito es más hábil, le gana, lo tiene de esclavo. Bueno, allí ya estamos haciendo un diagnóstico de discapacidad intelectual o por lo menos un retraso o una inteligencia límite. Si es así, vamos a tener un diagnóstico más y hay que pedir un coeficiente de inteligencia. Si eres pediatra y tienes un niño que es fronterizo, seguramente va a expresar un lenguaje deficitario, una dislalia probablemente, o una disglosia, o quién sabe una disartria, si está acompañado con otros trastornos. Entonces, pedir un coeficiente de inteligencia, un examen neuropsicológico, te alivia mucho, porque si sale discapacidad intelectual, entonces ya tienes el diagnóstico y simplemente ya no es un trastorno específico del desarrollo porque hay un retraso mental. La siguiente, por favor. Bueno, acá tienen un diagrama que puede servirles si es que lo logran desglosar y entenderlo sobre cómo se puede ejemplificar o graficar la diversidad de los trastornos del lenguaje. Lo explicaré brevemente, pero es algo que tienes que analizarlo tú personalmente y encontrarle sentido a los trastornos del lenguaje, a los trastornos del desarrollo del lenguaje, a los trastornos del sonido del habla. En esos tres dimensiones está y tiene tres círculos que confluyen en lo que viene a ser las necesidades del habla y el lenguaje en la comunicación en general. Algunas características están graficadas allí. Es más complejo que esto, ¿no? Es más complejo que esto. Lo cierto es que los trastornos del lenguaje, si es que no hay una disminución auditiva, por ejemplo, si no hay retraso mental, si no hay un cuadro orgánico cerebral, tienen buen pronóstico. Escúchelo esto bien, tienen buen pronóstico. El pronóstico depende de que tú lo hayas diagnosticado y derivado adecuadamente al foniatra o al logopeda, al terapeuta del lenguaje. No olvides que terapia del lenguaje significa que tiene trastornos de la conducta también y del aprendizaje. Si es que esto es así, vale la pena que le vea el psiquiatra infantil, si es que lo encuentras, porque no somos muchos. Es bueno que le vea el psiquiatra si es que es un joven que tiene problemas de lenguaje y los ha tenido toda su vida. Cuando encuentras a un joven, a un adolescente mayor o un adulto con problemas de lenguaje, tienes que asociar y recordar de que probablemente hay algunos problemas emocionales como depresión, ansiedad, que son consecutivos a una tortura de vida como es un problema de lenguaje. Todavía tengo un amigo que estudió conmigo en el colegio, muy buen amigo, pero que en cuarto, tercero de media, su conducta cambió enormemente, se volvió muy disocial, el padre tenía mucho dinero, muchísimo, era dueño de una empresa de transporte interprovincial. Muere el padre y le cambia la vida a todos los hijos, ¿no? Primero que no lograron sostener la fortuna del padre y tercero que todos los hijos, todos los 5 hijos tenían un trastorno de rotacismo muy evidente. Muchos les decían franceses porque la R no la pronunciaban bien. Y eso sí era genético, porque probablemente el padre también tenía un poco de rotacismo, pero los hijos bastante. Y ahora veo que 2 de ellos sí son exitosos, pero el resto la sigue luchando. Creo que han perdido toda la fortuna, la han malgastado. Y este amigo creo que no ha tenido una vida muy saludable.
me parece, actualmente está en Europa tratando de sobrevivir. No pudo estudiar algo, siempre fue muy ameno, muy conversador y de dar ideas, pero poco de hacer. Tratando más, siempre tratando, pero nunca llegando, algo así. Y yo no diré que todo se debe a un rotacismo que nunca se trató, sino que ese fue otro factor más, ¿no? El medio ambiente creo que fue muy perjudicial. Y es que las cosas no vienen solas, son vulnerabilidades, es decir, hay personas con rotacismo toda su vida y que no han tenido la vulnerabilidad porque han compensado con otros elementos, el cariño de la familia, etcétera. En este caso, la orfandad temprana, un padre súper protector y él el que hacía todo, a la muerte temprana del padre, ese rotacismo pasó factura. La siguiente, por favor, Junior, y creo que con eso iniciamos el final de esta conversación. Adelante. Bueno, hablamos de la epidemiología, diré que es muy frecuente, el 4%, entre el 5 y 8% de las preescolares tendrían problemas de lenguaje, es decir, en cada clase de colegio hay 2 personas por lo menos con algún tipo de trastorno de lenguaje. Y el 4% son escolares, ¿no? Ya dijimos que la espasmofenia llega en adultez el 1%. ¿no? Y es hasta el 4% de los niños. La siguiente, por favor. En la etapa escolar es donde más se puede hacer. La prevención y la promoción de la salud mental podría empezar con la ubicación de los trastornos del lenguaje, créanme, y esto es una innovación que se me ocurre en este momento, pero justo y necesario, ¿no? La patología del lenguaje puede persistir después en la adultez. La gran mayoría van mejorando, dije, ¿no? La gran mayoría, pero el 40%, e incluso hay quienes dirían el 60% puede que todavía persista. La siguiente, por favor. Bueno, sobre el tratamiento voy a ser muy breve en esto. El tratamiento es el diagnóstico. Y una vez hecho el diagnóstico es la terapia del lenguaje. Si ves que hay algo más aparte del problema del lenguaje, sí, la terapia en psicoterapia, la familia, la orientación, la psicoeducación es parte del proceso. Eso es lo que tendrías que saber al respecto. Medicamentos para esto definitivamente no va por ese lado, salvo que el nivel de ansiedad sea manifiesto o que la conducta sea muy, muy perjudicial. En todo caso, ya no es el tratamiento del lenguaje. La siguiente, por favor. Quizás esta sea la lámina más importante para entender como resumen de todo este proceso. Y ahí lo vamos a dejar nomás para que ustedes lo sigan evaluando en un futuro. Lo que queda son las conclusiones y esta imagen que tienen aquí. Dentro de los trastornos, el origen del trastorno, el trastorno del habla, el trastorno del lenguaje, alteración de los órganos fonoarticulares y el trastorno psicolingüístico. Es una manera de verlo y que pueden ubicarlo de la mejor manera. Como conclusión diré, es muy importante el trastorno del lenguaje en la vida de los seres humanos. El origen del lenguaje, que en esta misma transparencia creo que tengo otras transparencias más, la mitad de lo que queda es el origen del lenguaje, que no es motivo de esta clase, pero es para los interesados en este tema. Y les dije que al final les dejaré la bibliografía, tanto de esta ponencia como de el origen del lenguaje, que es para fines de cultura de cada uno de ustedes, del que guste. Diremos de que como conclusión, los trastornos del lenguaje afectan el desarrollo del niño y el desarrollo
el neurodesarrollo explica gran parte de los trastornos del lenguaje en los seres humanos, porque empieza a muy temprana edad. Hay factores genéticos, hay factores ambientales y hay factores psicológicos que influyen en este proceso del trastorno del lenguaje en todas sus formas. Es un tratamiento multidisciplinario, como la etiología es también multifactorial. El aspecto biológico, el aspecto genético tiene mucho que ver y sobre todo el factor epigenético. El factor cultural tiene también influencia cuando la pobreza, la violencia, el maltrato influyen en el niño a muy temprana edad, también puede afectar el lenguaje. Diagnóstico precoz es importantísimo para la intervención terapéutica. El encargado de tratar esto son los logopedas o terapeutas del lenguaje, que se han formado para esto específicamente. La medicina de rehabilitación, la medicina física que hay en los hospitales, tienen tecnólogos médicos que se dedican a la recuperación de los niños con problemas de lenguaje. La comorbilidad de los trastornos del lenguaje podría decirse que es enorme y en el futuro puede ser muy alta cuando no se trata. Problemas repercuten en el aprendizaje, en la conducta y también en el estado emocional. Muchos de los problemas de origen neurológico influyen en el lenguaje, como también el lenguaje puede ser producto, como decíamos, del neurodesarrollo. Y por último, diremos de que el lenguaje ofrece un incógnito enorme, como dije al comienzo, para el aprendizaje de este tema del lenguaje, porque no conocemos todo el derrotero de cómo hemos aprendido a hablar los seres humanos. Y esto lo expresa en su libro este autor que se llama Svergen Johansson, que lo tengo anotado en la bibliografía que está al final de esta ponencia, En busca del origen del lenguaje, que aquí lo ven. Este libro todavía lo venden, también creo que está en la web, no sé si lo pueden bajar. Y el segundo es de Antonio Benítez Burranco, que es este libro que también tiene que ver con el origen del lenguaje. Si bien hablar del origen del lenguaje no es precisamente hablar de la patología o psicopatología del lenguaje, nos ayuda a comprender toda la epistemología del concepto de la psicopatología relacionada al lenguaje, como lo que hemos estado comentando en relación a patología propia de los seres humanos. Nada más eso, lo que queda de aquí es la bibliografía y una miscelánea que he puesto sobre el origen del lenguaje, que no es parte de esta clase, pero es un complemento que el que guste la puede leer. Y seguramente si hay preguntas, yo encantado de responderlas. Si es que me han logrado seguir hasta aquí, con todo gusto responderé. Muchas gracias por su atención y estoy atento a alguna pregunta que ustedes quieran hacer. Ok, si no hay preguntas, yo me despido, les dejo estas transparencias y bueno, suerte, que les vaya muy bien en su curso de introducción a la psiquiatría. Muchas gracias por su presencia, su audiencia en esta forma extraña de comunicación en épocas de no pandemia, como es virtual la clase. Creo que la mayoría de clases que he dictado han sido virtuales, gracias a las huelgas de transportistas. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias, Junior, por tu cooperación. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.